Dentro de la serie dedicada a la comunicación indígena, hoy nos vamos a centrar en las radios comunitarias en América Latina, un movimiento que nace con la vocación de dar voz a los que no la tienen. En países como Bolivia, las minorías usan desde hace décadas las radios como un medio de promoción de la educación, de los derechos fundamentales y para reivindicar su identidad. La profesora Beatriz Pérez Galán, del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED, ha centrado la mayor parte de su trabajo de campo etnográfico en las comunidades indígenas en América Latina y ha invitado a un experto. Manuel Chaparro Escudero es periodista, catedrático de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga y profesor invitado en universidades de América Latina y Europa. Trabaja en políticas públicas de comunicación. Además, ha sido consultor de la Agencia Española de la Cooperación Internacional para el Desarrollo en Guatemala y Bolivia y participa en foros para la reforma audiovisual en diversos países latinoamericanos. Es, además, coordinador de proyectos de cooperación en medios en América Latina, fundador y director de la Asociación de Emisoras Municipales y Comunitarias de Andalucía y presidente de la Asociación para la Investigación de Medios. Además, es autor de numerosas publicaciones. Su último libro lleva por título Claves para repensar los medios y el mundo que habitamos, la distopía del desarrollo. Bienvenido, le damos la bienvenida a este programa sobre pueblos indígenas y medios de comunicación en América Latina, a Manuel Chaparro. ¿Cómo estás, Manuel? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias por participar y por llegar hasta el estudio de la UNED para conversar sobre la comunicación indígena en el medio urbano y sobre todo la experiencia de las radios comunitarias en América Latina, pero también en España. Quizás estamos ante una de las personas, de los expertos en España, que reúne esa doble condición de académico, de persona del mundo universitario, pero también de activista social en la creación, en la fundación y en el fomento de lo que se ha llamado los medios de proximidad, esto, es decir, los medios públicos y comunitarios, emisoras, televisión, etcétera, ¿no? Cuéntanos, por favor, Manuel, ¿en qué consiste este tipo de experiencias en medios de comunicación? Digamos que son medios que tratan de cubrir un vacío que no existe en la sociedad, que existe grave en la sociedad y que viene a ocupar un poco más este tercer sector, ¿no?, de la sociedad civil, que necesita canales y tribunas donde expresar y vivir lo que se piensa, ¿no? Y vienen un poco de la mano de las propias asociaciones de la misma sociedad y por otra parte también viene de una cierta obligación pública que nació con los ayuntamientos democráticos en España, de manera que se vio la necesidad de crear canales para comunicarse con la ciudadanía, pero también donde la ciudadanía se pudiera expresar, ¿no? Y este es el elemento que hemos tratado de mantener vivo en España y del que hemos tratado de obtener muchos aprendizajes de otros contextos, entre ellos el latinoamericano, ¿no? De manera que es verdad que en Latinoamérica es más potente el fenómeno de la radio comunitaria directamente de la sociedad civil y poco respaldada por lo público. Esta es una diferencia, ¿no? Entonces aquí tratamos de hacer cultura política para que se reconozcan los derechos del tercer sector a través de lo público y a través de lo asociativo directamente. Y en otros lados pues vamos apoyando a las radios comunitarias, pero también con una sensibilización política para que se le dé el estatus de legalidad. Lo que es inconcebible que sigamos hablando de medios hoy, de comunicación, primero porque, como ya dijo en su día Walter Benjamin, los medios son de información y no de comunicación. Esto es una retórica, pero digamos que hemos secuestrado el significado de las palabras y hablamos de medios de comunicación cuando lo que tenemos son medios de información. Y solamente en el caso de estos medios de proximidad es cuando de verdad podemos hablar de una comunicación donde existe un feedback real, una retroalimentación y donde la comunidad participa de la gestión, participa de la programación y participa siendo parte de ella. Aquí sí hay verdadera comunicación y esto es lo que permite empoderar y transformar, ¿no? Uh-huh. Una de las experiencias o una de las, digamos, de los ámbitos de trabajo más relevantes dentro de la Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de EMA-RTV,
que coordinas tiene que ver con la cooperación internacional, la cooperación en temas de comunicación de estos medios de proximidad y de radios comunitarias en América Latina. En ese contexto, ¿cuál es el papel que las radios comunitarias, podemos quizás decir radios indígenas en algunos casos, porque la población destinataria es fundamentalmente indígena, tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural? ¿Cuál es el papel, te decía, de estas radios comunitarias en esa experiencia de cooperación internacional que tenéis desde EMA-RTV? Estamos tratando, históricamente llevamos más de 15 años trabajando con organizaciones sociales de América Latina en diferentes países, en diferentes contextos. Y principalmente lo que intentamos es trasladar ayuda económica, porque ellos tienen ya una gran experiencia y un gran conocimiento y saben lo que quieren hacer. Entonces nuestro papel a veces se remite a captar ayuda económica y a fiscalizar que ésta se lleve a cabo, pero fundamentalmente para aquellos proyectos de comunicación y de participación ciudadana. Esto es lo fundamental. En muchos casos es verdad que estos proyectos son liderados por comunidades indígenas a los que no se les ha dado voz nunca jamás y que toman conciencia de que si ellos no cuentan su realidad, otras lo van a seguir contando por ellos y nunca se les va a dar la visibilidad que necesitan. Y esto es lo más bonito, porque ahí es cuando entiendes que la comunicación tiene esta utilidad de construir vida, de construir ciudadanía. Y no nos percatamos, ¿no? Solamente cuando ves a ellos cómo usan estas herramientas para construir su discurso, para defender su epistemología, para defender su ancestralidad y para defender la necesaria hibridación cultural que debe de existir, ¿no? Y ahí es donde focalizamos y tratamos de centrarnos en diferentes países de América Latina, ¿no? Uh-huh. Estás hablando de ciudadanía cultural o de ciudadanía intercultural. Un proyecto de ciudadanía intercultural en América Latina, quizás América Latina es demasiado grande. Hablemos, por ejemplo, del caso boliviano, donde tenéis una de las experiencias probablemente sostenidas más interesantes en el tiempo, que es Radio Atipiri, en el Alto, la ciudad del Alto de La Paz. El papel de una radio como Radio Atipiri en ese contexto, en la construcción de un modelo de ciudadanía intercultural, hasta dónde llega, cuál es el recorrido, qué es lo que ha logrado esta experiencia de radio, por ejemplo, en ese espacio tan singular como es el Alto. Hay que para entender el contexto y por qué, hay que hablar de que en Bolivia siempre ha existido radios que hablaban idiomas originarios, pero era una radio hecha para los pueblos originarios, pero no eran medios de apropiación de los originarios. Es decir, se les podía hablar en aymara, en quechua, pero se les estaba dando la consigna de la información del Estado, de lo correcto culturalmente, políticamente, desde una perspectiva blanca y colonialista, ¿no? Es decir, estos medios que surgen vienen a ser medios de apropiación. Yo soy ahora quien quiere contar. Uno de los programas emblemáticos de Radio Atipiri es Ahora hablamos nosotras, de las mujeres. Ahora somos nosotras las que hablamos. Ahora vosotros, hombres, y vosotros, colonizadores, y vosotros, blancos, os calláis que vamos a hablar nosotras. Y esto les ha dado un poder político en sus comunidades que efectivamente nadie habla hasta que ellas hablan. Estaba pensando, según contabas el título de este programa, en el paso que supone de si nos permiten hablar, ¿no? De Doimitila Chungara a ahora hablamos nosotras. Claro. Ya no es si nos permiten, sino nosotros ya hemos recuperado ese espacio. En el caso específico que nos relatas de Radio Atipiri, volviendo a esa cuestión, las mujeres y la desigualdad de género y toda esta cuestión tiene un papel fundamental también, sí, ¿no? ¿Cómo está trabajándose, cómo se refleja esa lucha contra la desigualdad de género, la participación diferencial de las mujeres, por ejemplo, en un medio como la radio comunitaria y concretamente en Radio Atipiri? Sí. Hay que entender que el Alto es la ciudad de mayor población indígena de toda América, no de América del Sur, sino de toda América. Casi 1 millón de habitantes, mayoritariamente aymaras y en menor medida quechuas. Esto no se ve en ningún otro lugar. Esto es ya un paisaje urbano completamente distinto, diferenciado, de migrantes que han venido del campo a trasladarse allí para ver si mejoraban sus condiciones de vida en la ciudad.
en donde las mujeres siguen teniendo un desempeño rural muy importante. Ellas siguen conservando sus chacras, cultivándolas, sus animales, y cuando no, incluso teniendo un pequeño kiosco para vender mercancía. O sea, son un puro comerciante y muy trabajadora, y donde el hombre pues sigue ejerciendo el dominio, pero sus actividades pues muchas veces son inexistentes. Esto es fundamental, ver cómo la mujer en estos casos lleva el hogar. Sin embargo, es la voz silenciada. Lo que Atipiri ha tratado de hacer es conseguir que las mujeres se reconozcan en el papel que están desempeñando socialmente y darles la palabra. Mujeres que jamás habían hablado en público, no ya por un micrófono, sino jamás habían hablado en público. Prácticamente desde la óptica occidental analfabeta por no saber escribir, con otros muchos conocimientos, pero esto que no te valida la academia occidental, ¿no? Y de repente el micrófono, cómo les ha transformado la existencia y la vida. Que te lo dicen ellas. Dice, yo antes llegaba a casa y yo nunca hablaba. Ahora todos me preguntan a mí. ¿Por qué? Porque me oyen por la radio. Uh-huh. Y alguien que habla por la radio es una autoridad. Es alguien que tiene que saber cosas. Y qué bien hablas por la radio. De manera que todas estas reporteras populares han conseguido hacer que la mujer se reconozca como parte activa de la sociedad y como parte que construye en el día a día. Uh-huh. Y muchas de ellas, viniendo del campo y de unas condiciones muy duras, pues hoy son representantes políticas en sus propias comunidades, alcaldesas, etcétera. Esta es la verdadera transformación, ¿no? Cómo la comunicación es capaz de empoderar a la ciudadanía y cómo validar culturas que estaban negadas, porque hemos sido muy paternalistas, todavía seguimos siendo, tenemos un discurso totalmente androcéntrico, antropocéntrico, estúpidamente, ¿no?, racionalista, y cuando uno aprende a escuchar lo que están contando en lengua propia, que será otra cosa, ¿no? La prohibición de que el aymara lo puede usar un blanco en un micrófono, pero que lo use un aymara es como que pasa, no sabe hablar, ¿no? Es duro, ¿no? Y yo creo que ha sido una auténtica revolución. Se ha hecho un gran trabajo también con los niños en las escuelas, acercarles para que ellos elaboren propios contenidos, sus propias radionovelas con los niños, radionovelas sobre los temas que a ellos les preocupan, de adolescencia, de maltrato, de abandono escolar. Y claro, esto, que tus amigos hagan una radionovela, que tú puedas participar en ese programa de la hora del rockero semanalmente, pues hace una labor de liderazgo muy importante entre ellos, ¿no? Y luego muchos programas de rescate con los ancianos. Es decir, ¿dónde está la memoria perdida? ¿Dónde está? Uh-huh. ¿Dónde está la memoria de la cultura? ¿De dónde venimos? ¿De cómo se construyó la ciudad? ¿De qué hacíamos? ¿De cuáles son nuestras costumbres? ¿De por qué se hace esto, ¿no? Aunque teniendo siempre en cuenta que la aymara es una cultura muy resistente, muy fuerte, que nunca perdió su identidad. Pero se está produciendo una hibridación que a veces hace que toda hibridación, yo creo que no la pienso como negativa, pero es verdad que perder la memoria de dónde viene sí puede ser negativo, ¿no? Uh-huh. En esta transformación, en este paso que describes de la representación foránea de lo que los otros dicen que son los indígenas o que es la población indígena, en este caso los colectivos indígenas o los pueblos indígenas y las comunidades, a la propia representación, a la autorrepresentación. Uh-huh. En este proceso Bolivia tiene una historia muy rica en radios comunitarias, que no viene de los años 90, no. Que no viene de los últimos años que podemos hablar de emergencia indígena como actores políticos en el contexto nacional e internacional, sino que es muy, muy anterior. Entonces, un poquito esa historia tan rica en el caso de la radio boliviana. Hasta el punto de que no se puede entender Bolivia hoy sin la radio comunitaria. Ajá. Porque gracias a las radios mineras, a comienzos de los 50, concluye con la revolución del 52, que históricamente pues somos olvidadizos, pero hay que tener en cuenta que en América ha habido 3 grandes revoluciones. La mexicana, que se celebra ahora, que se está olvidando, donde los indígenas jugaron un papel fundamental, la boliviana y la cubana. Han sido las 3 grandes revoluciones que marcaron hitos en América Latina. Y en el 52, por primera vez, a partir del discurso reivindicativo de radios mineras apoyando a fuerzas revolucionarias, se consigue el reconocimiento como de ciudadanía de los originarios.
Mientras tanto no podían votar, no podían ni entrar siquiera a las ciudades. Y este es un discurso de reivindicación que consiguen a través de las radios, de la Pío XII y de las redes de radios mineras que se ponen en marcha, ¿no? Entonces, esta historia ha sido muy rica en Bolivia, han sido muy conscientes. Mira, yo te he traído aquí un libro que se llama Emisoras Aymaras y movilizaciones campesinas. Cuando uno entra en este, escrito por Donato Ayma, desafortunadamente fallecido el año pasado, el mejor y el gran comunicador aymara, reconocido en todas partes, y esta fue su tesis de sociología. Uh-huh. Él era ya licenciado en comunicación y hizo su tesis sobre sociología. Y este libro viene a demostrar lo viva que está la tradición radiofónica entre los originarios, porque cuenta las experiencias de las movilizaciones en el momento en que es expulsado Sánchez de Lozada de Bolivia. Uh-huh. Y empieza todo el proceso de transformación con la asunción de Carlos Mesa y la posterior llegada de Evo. Sin esta radio, sin la comunicación que llegaron a hacer esta radio, mucha población no habría sabido lo que estaba ocurriendo ni se habría movilizado. Entre otras cosas porque está constatado en la investigación que las radios oficiales no estaban contando la verdad y que la prensa no llegaba a estas poblaciones. La prensa es de una élite social, no llegaba a estas poblaciones. Y fueron estas radios comunitarias las que pusieron en verdad lo que estaba ocurriendo y las que permitieron la gran movilización del Alto para expulsar a Sánchez de Lozada del país y empezar un proceso de democratización que era necesario, que ha llevado a que un indígena sea presidente de un país, con fallas o no, pero es un momento histórico al que había derecho y el que se estaba reivindicando, ¿no? Uh-huh. Esa es la importancia de estas radios, ¿no? Esa tradición, digamos, cultural, ¿no? Sí. Social, de radios comunitarias, de radios de proximidad, en el caso boliviano, tiene todo ese transcurso, todo ese recorrido que, como bien dices, viene desde los años 50 y que continúa en la actualidad, por ejemplo, a partir del gobierno del MAS, del gobierno de Evo Morales, en el reconocimiento de las radios de los pueblos originarios, que también es un tema que ha generado mucho debate y mucha polémica, porque en el caso de algunos críticos dicen que se trata de medios cooptados de alguna manera por el gobierno, ¿no? Entonces, en este contexto, ¿cuál es el estado actual de las radios comunitarias, dirigidas, participadas por y para la población indígena en Bolivia? ¿Cómo ves esta situación actual? Pues con el problema de siempre, que el poder desconfía de los medios y o están conmigo o están contra mí. Y no es una falla del Estado boliviano, es una falla europea incluso. Esto lo se siente por todos los gobiernos. Entonces yo creo que se ha intentado de construir un sistema público comunitario a través de estos medios indígenas, pero yo creo que me sorprende mucho cómo se ha fallado en la estrategia, es decir, porque esto no nace nuevo. Es decir, las radios comunitarias que existen en Bolivia, la mayoría de ellas integradas en la Red Herbol, que es la más, tiene 50 años de historia, la más antigua de toda América Latina y potentísima, lleva muchos años trabajando. Es decir, ¿por qué no apoyar lo que ha existido de bueno? Porque la Red Herbol también fue una de las que propició los cambios actuales y que Evo llegara al poder, porque nadie le prestaba un micrófono al presidente, y todo era condenado como un mono, como un indio estigmatizado para que no siguiera, y si no hubiera sido por el BOL y el conocimiento que puso en la ciudadanía, no se hubiera llegado. Entonces es una lástima que esta desconfianza, esa falta de cultura política que existe en todos los gobiernos no lleve a comprender que es más fácil gobernar escuchando que sin escuchar. Esto es incomprensible. O sea, un medio de comunicación, no de información, para lo primero que sirve es para que tus gestores conozcan tus necesidades y tus problemas. Y tú me los resuelves. Pero no es para trasladarle cómo yo quiero que se comporte la población. Y el gobernante sigue pensando en estas claves. Y así pues esto lleva a esta polémica y a esta confrontación, ¿no?
Los medios del primer sector, los medios públicos tienen que existir, hay que socializar las políticas de gobierno, pero tienes que tener medios al mismo tiempo, que igual que el medio público se paga con impuestos, pues paguemos también con impuestos los medios de la sociedad civil para escucharla, para saber, pero no solamente para que hagan política, sino también para que se manifiesten culturalmente. Esto es algo vivo, ¿no? Hay un modelo muy bonito en Santiago del Estero, en Argentina, de población procedente de migraciones quichuas, como se definen ellos. Y este movimiento campesino de lucha contra el sojero y de resistencia a que sus tierras ancestrales reconocidas constitucionalmente puedan ser escrituradas por otro, lo primero que vieron que fue que cuando fueron a los medios tradicionales a denunciar el atropello que se estaba cometiendo, los medios los trataron de ocupas, de antidesarrollistas, de desgraciados, de pendejos. ¿Qué hicieron ellos? Gente que no habían ido a la universidad, lo vieron muy claro. Contemos nosotros nuestra realidad. Construyamos nuestra propia narratividad. ¿Y qué tenemos para eso? Montemos radios. Uh-huh. Y la radio es económica, directa, instantánea, y montaron una red de radio para defender su ecosistema. Uh-huh. Pero su ecosistema implicaba también hacer música propia, uh-huh, y contar todo. Y esto se ha trasladado con un gran éxito en la defensa del territorio a que hoy están construyendo su propia universidad, con 4 titulaciones. Con sus manos, una universidad rural dedicada al conocimiento de la tierra, a validar los usos ancestrales y al mismo tiempo tratar de potenciarlos, sistematizarlos y mejorarlos. Eso es trabajar el conocimiento y utilizar la comunicación en favor de las verdaderas transformaciones, ¿no? Realmente hay muchos temas que estás tocando que son de enorme interés, ¿no? Como por ejemplo todo el tema de la criminalización que experimentan los comunicadores y las comunicadoras indígenas, populares, en estas radios de proximidad, en otros medios de comunicación de proximidad, en distintos contextos en América Latina, ¿no? En parte porque están denunciando y porque están visibilizando abusos contra el territorio, contra sus derechos mínimos, que están reconocidos en la Constitución, pero no se están cumpliendo. Sí. Sobre todo en el contexto de economías extractivas, ¿no? Como la que hay, por ejemplo, en Bolivia también, que es otra de las grandes contradicciones de este gobierno actual. Mira, desde el momento en el que nosotros seguimos hablando de América Latina, que es un concepto occidental, y no utilizamos el Abya Yala, que es lo que ellos definen, ya nos estamos confrontando con ellos y no estamos reconociendo su palabra. Esto es un problema. O sea, hablemos del Abya Yala. En el caso de Bolivia, las minerías y tal, hay que tener en cuenta que el indígena, en el contexto latinoamericano, ha vivido en una apartheid que se mantiene hoy día. Esto es como la Sudáfrica. Exactamente igual. El indígena podía estar allí, pero era invisible y no tenía derechos. Ha sido de verdad, la verdad es que la revolución que se ha empezado a producir a partir del año 2000 en Bolivia, Ecuador, incluso en la Argentina de los Kirchner, con todas sus trabas y con todas sus, ¿no? Incluso en el Brasil de Lula, también con sus inconvenientes, etcétera, pues ha puesto en contexto la importancia de esta cultura del buen vivir, que luego no se sabe llevar a la práctica. No se sabe llevar a la práctica porque el capitalismo no entiende de esto. Nuestro modelo económico no entiende de esto y nuestro modelo económico es global. Y claro, es triste que una constitución que se negaba a recibir los transgénicos hoy esté apoyando que vengan los transgénicos. Es triste que la defensa de la naturaleza esté en contradicción con la instalación de grandes minerías extractivas aire libre de la China, de India, etcétera, en estos contextos. Y por una parte es la lucha entre obtener dinero, beneficio económico, la plata para pagar políticas de reparto social, pero por otra parte hay que empezar a reconocer que esto es pan para hoy pero hambre para mañana, porque no viene a solucionar los problemas estructurales de estos países. Lo que pasa es que tenemos unas estructuras internacionales, Banco Mundial, Fondo Monetario, etcétera, que te obligan y que te exigen prácticamente que sigas así, ¿no? El problema de la minería extractiva es el dilema del que habla muchas veces García Linera, y dice, ¿cómo vamos a estar sentados en una bolsa de oro sin tocarla? Eso es lo que Occidente nos pide. Posiblemente. Es decir, el problema no son ellos, el problema somos nosotros. Uh-huh. El problema es que tenemos un modo acrítico de vida, inconsciente y reflexivo, que demanda recursos de los otros para usarlos nosotros.
El problema es que tocamos a 1,5 hectáreas por habitante en el planeta en términos de huella ecológica, y un país como España utiliza casi 5. Es decir, que necesitamos 5 veces la superficie de España para mantener nuestro actual modelo de vida. ¿De dónde lo sacamos? De esos países. El problema es que ellos hacen esto porque nosotros estamos demandando esas materias primas. Y o cambiamos nosotras y nosotros, o no conseguiremos jamás que estas realidades triunfen políticamente en los modelos que se proponen. Y ahí hay que ir de la mano. Entonces estas son la gran contradicción de cómo hoy una cultura indígena puede validar su epistemología, su conocimiento y su ciencia ancestral, y cómo proyectar esto del buen vivir si nosotros no estamos dispuestos a asumirlo. Nos parece romántico, nos parece bonito, pero nosotros pues vivimos como topos por debajo del metro, ¿no? Sin reconocer y habiendo perdido toda la empatía con la naturaleza. En este tema que estás tratando ahora sobre el modelo de desarrollo y las fallas del modelo de desarrollo, a este tema has dedicado uno de tus últimos libros, creo que el último, que se llama Claves para repensar los medios y el mundo que habitamos, la distopia del desarrollo, donde criticas fuertemente el paradigma de la comunicación para el desarrollo y el propio modelo, ¿no? que implica el desarrollo, ¿no? Desde esta perspectiva occidental, etnocéntrica, en relación al mundo de la comunicación. ¿Cómo haremos o cómo haríamos, cómo te parece a ti, desde tu experiencia larga y dilatada en medios de proximidad, en estos medios comunitarios, especialmente en radio, para hacer mejor este difícil encaje entre un modelo de desarrollo, de buen vivir, o en fin, creo que no es un problema solo de categorizar o de cambiar las palabras para seguir hablando de lo mismo, pero en ese ámbito, ¿qué papel tienen los medios de comunicación? Pues el tema es complejo y posiblemente, siendo verdad, y yo creo que nadie que analice en profundidad el problema del desarrollo puede decir que haya sido algo bueno desde la perspectiva económica, porque en 60 años de aplicación de política de desarrollo la brecha de desigualdad ha crecido, no ha disminuido. Luego es falso que esto sea para el bien de la humanidad, ¿no? Esto simplemente es para quienes acaparan y someter al resto, ¿no? Sí, ahí podemos discutir mucho sobre esta idea. Pero el problema fundamental es que tenemos que construir una nueva narratividad. O sea, el mundo no se puede seguir contando como se ha contado hasta ahora. El mundo tiene que empezado a ser contado desde el común y de las necesidades del común y no desde el poder. Y cuando empecemos a contar esta nueva narrativa, cuando la gente del común cuente y construya su propia narrativa, seguramente podremos empezar a cambiar. Pero hoy la información, por eso me gusta hablar de medios de información fundamentalmente, es muy vertical. Lo vemos todos los días en cómo nos informa, qué intereses hay detrás de la información. Entonces en el libro trato de ver cómo los medios han construido la imagen que tenemos del mundo, en el que si nos miramos realmente al espejo no nos reconocemos ya, pero nos creemos que sí, y cómo al mismo tiempo, pues desde la academia se han construido las teorías de la comunicación para enseñar al periodista qué es la comunicación, que se establece como un principio vertical. Esto es una contradicción. La academia tiene que empezar a despejar ese pensamiento único, tiene que empezar a construir una crítica, tiene que empezar a hacer una nueva narratividad que nos devuelva a la empatía de la vida. Estamos trabajando más sobre la necrofilia que sobre la biofilia. Lo vemos incluso en las series de televisión más famosas y más prestigiosas. Abundan en esta distopía necrofílica, mientras que lo natural en el ser humano es la biofilia. ¿Qué está pasando? ¿Qué mundo estamos construyendo? Recuperemos una narratividad que ponga en discusión los problemas reales que tenemos y a partir de ahí construirlo. Esto es largo. Pero sí es verdad que este discurso que tiene que ver con el decrecimiento económico, con una cultura del postdesarrollo, de que el más es menos cuando yo lo decido, no cuando me lo imponen, como austericidio económico que hace la derecha, pues esto sí está en el discurso de los medios comunitarios y de los medios de proximidad, porque son los discursos donde la gente habla y donde la gente cuenta la realidad. Si esto conseguimos ir trasladándolo poco a poco, pues conseguiremos que haya las transformaciones necesarias. Mientras tanto, pues seguiremos en el camino de llegar al precipicio, llámese incluso desarrollo sostenible. Dice, ¿quién negoció la agenda de consenso de desarrollo sostenible? Nadie la negoció, se impuso, esta es.
pues ya estamos mal y estamos al borde del precipicio ahora mismo y tenemos que empezar a construir estas nuevas narratividades desde abajo, desde el común. Uh-huh. En esta construcción de una nueva narrativa, los medios de comunicación y concretamente la radio, ¿no? La radio comunitaria o la radio indígena, me parece que tienen un papel fundamental, ¿no? Pero no quisiera dejar de tratar un asunto más, quizás ya para terminar, y es que en este camino de construir una nueva narrativa, en este camino de liberar la palabra, en este camino de la autorrepresentación que han agarrado los pueblos indígenas desde hace ya varias décadas, que no es de anteayer, ¿qué papel están desempeñando las universidades interculturales? Porque es otro espacio que no está específicamente relacionado con medios de comunicación, pero sí tiene una vinculación. Uh-huh. Tú mencionabas, en el caso argentino, la posibilidad de estudiar. Efectivamente, hay casos en México, Oaxaca, hay casos en Universidad de la Tierra. Efectivamente, hay en distintos países de América Latina, en Colombia, que se están llevando a cabo estas experiencias de universidades interculturales, a veces coordinadas o codirigidas por movimientos indígenas, como pasa en el caso de la universidad que hay en Popayán con el CRIC. ¿Cuál es el papel o cuál es la relación entre este mundo académico que también está empezando a ser, entre comillas, liberado, del que también se está construyendo o está sirviendo para construir esa nueva narrativa, y los medios de comunicación, estos medios de comunicación alternativos, este sector, tercer sector del que estamos hablando? ¿Existe un espacio de relación fértil entre ambos? Insuficiente, pero empieza a existir, ¿no? Yo creo que siempre hay una masa crítica dentro de la academia que es capaz de romper el inmovilismo, decir, oye, no podemos seguir replicando lo mismo porque esto no funciona, pero yo te diría que en ese sentido hay una parte que se mueve entre lo que es un Paulo Freire, de la liberación cultural, etcétera, y de la educación liberadora, y yo no sé hasta qué punto deberíamos también acercarnos más a Iván Illich. Y decir, esto hay que romperlo, esto hay que refundarlo, porque las resistencias son tan tremendas que cuando uno lee lo que se está escribiendo desde la academia, cuando uno lee lo que se está investigando, seguimos pensando y soñando con la modernidad, con el progreso y con que la felicidad existe. Y son todos conceptos inventados para mantenernos en esta actitud. Y mientras no seamos capaces de reflexionar sobre esto, jamás vamos a ser capaces de romperlo. Luego es importante que estos modelos interculturales, estos modelos de reconstrucción epistemológica y de reconocer los otros conocimientos y los otros sabores se pongan en marcha. Y entonces tenemos que empezar a romper nuestros planes de estudios. Uh-huh. Nuestros planes de estudio están fundamentados en el siglo XV. No puede ser. No puede ser que haya quien dispute hoy lo que es el lenguaje de género, porque Nebrija en el siglo XV dijo que era el siglo XV, hoy ya es otra cosa. Si no rompemos los esquemas ahora desde la academia, lo difícil es pensar que un país como España tiene un ejército de 100.000 educadores y formadores y que no seamos capaces de transformar la realidad. Ese es el gran problema. Es decir, que tenemos una educación trasladada a quienes son responsables del pensar y del hacer pensar, que es muy débil. Seguimos siendo muy dictadores y de que nos obedezcan al dictado de lo que estamos haciendo en clase. Y esto de que tenemos una profesión magnífica. Yo como profesor universitario, lo primero que le digo al estudiante cuando entro es: a mí me pagan por pensar y por haceros pensar. Así que aquí vamos a trabajar pensando y vamos a construir pensamiento. Pues si hiciéramos de verdad eso, estaríamos aprendiendo de nuestros alumnos, ellos de nosotros, estaríamos haciendo construcción crítica de la realidad en todos los ámbitos, y seguramente cuando salgamos de las aulas seríamos un poco más conscientes de que tenemos que investigar en otra dirección y que tenemos que reconocer que nuestra realidad está perdida, que vivimos en un ecotono, ¿no?, que no tiene nada que ver con la riqueza de otros ecosistemas, y que realmente somos nosotras y nosotros quienes estamos
realmente fallando y equivocando la dirección. Uh-huh. Quizás en América Latina tengo la sensación de que la perspectiva aplicada de las ciencias sociales, ¿no? Y para qué sirve lo que hacemos desde la academia, ¿no? Los profesores o los investigadores, los científicos, es mucho más real, está mucho más ajustada. Sin embargo, en algunos casos, ¿no? Aquí es más complicado encontrar gente que tenga, como yo te presentaba al comienzo, una pata en cada uno de los espacios, una pata en la sociedad civil, en el activismo, en el intento de transformar esa relación, esa realidad social y en el camino concreto, en este caso, de generar una nueva narrativa desde los medios de comunicación y luego, por otro lado, tenga la posibilidad y el privilegio, porque yo considero que es un privilegio, poder enseñarlo, ¿no? Desde la academia, ¿no? Muchas gracias, Manuel, por habernos acompañado en este programa, en el intento por unir ambos espacios, la academia y la realidad social, el activismo, en el caso de los medios de comunicación. Muchísimas gracias. A vosotras, y sigamos siempre pensando que la transformación es posible. Damos las gracias por su participación en este programa a Manuel Chaparro, catedrático de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga, y a la profesora Beatriz Pérez Galán, del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED, que nos han acercado sus investigaciones sobre las radios comunitarias en las comunidades indígenas en América Latina.